¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión nos acompaña Anailen Bernal. Ella es licenciada en arte danzario y se dedica a la danza afrocubana, de la cual nos va a hablar en esta ocasión. Muchas gracias, Anailen. Y mi primera pregunta sería, ¿qué es la danza cubana y cuáles son sus principales características y tendencias? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Hablar de danza cubana es un concepto demasiado amplio. Entonces tendríamos primero que enfocarnos en la danza cubana por ser danza hecha en Cuba, hecha por cubanos y la danza que tiene un origen ahí en ese país. La danza ahí la podemos dividir en lo que es danza académica, danza ritual y lo que es la danza secular o profana. En el caso de la danza académica se entiende como la danza hecha para el escenario, donde va implícito ahí toda una carrera artística, donde las personas comienzan desde edades muy pequeñas, muy tempranas, a prepararse para ser profesionales de esta. Ahí incluimos la danza contemporánea, la danza de espectáculos musicales, el ballet clásico, etcétera, y otras tendencias nuevas que hay ahorita. En el caso de la danza ritual, que es un poquito más apegado a lo que me estás preguntando en esta entrevista, que eso es a lo que me dedico más acá en México. La danza ritual, hablamos de la danza que se practica dentro del foco folclórico, o sea, en esa va incluida la danza de las diferentes tendencias que vienen de origen africano y que también van incluidas ahí pues también danza de otros orígenes, de otras etnias que hay dentro de lo que es el mestizaje cultural cubano. Ahí podemos ver con una presencia muy fuerte la parte africana, que vienen las danzas de origen bantú, de origen yoruba y así sucesivamente, y también influencia, por ejemplo, de danzas chinas, porque hay una población muy grande china en Cuba, árabe, entre otras, y también algunas que quedan en el oriente del país, que tienen que ver con lo que quedó de lo que era nuestra población aborigen. Entonces todo eso se mezcla dentro de lo que es la danza ritual en algún momento. Y la danza ya de profana, que podemos estar hablando desde lo que es la rumba cubana, que es un género nacido en Cuba y que se popularizó en el mundo entero, y podemos estar hablando también de los bailes de salón. ¿Cómo surgió la danza en Cuba y cómo ha ido evolucionando? Pues igual, volvemos a lo mismo, dos vertientes. En el caso de lo que es la danza que se conoce ahora como danza afrocubana, que tiene otro nombre, surge del foco folclórico, surge de las festividades religiosas, surge del rito propio de lo que era la práctica religiosa de los cubanos, que en algún momento se intentó llevar esto a escena. Entonces se comenzó a través de demostradores, personas que venían de la parte del foco folclórico, a enseñar en las escuelas de arte, en un movimiento que surgió con la entrada de la Escuela de Arte a Cuba, enseñar estos pasos, esta forma de evolución que había dentro de la casa religiosa como tal, y llevarlo entonces a enseñarlo para que esos artistas que iban en formación pudieran después llevarlo pues a la escena. ¿Qué presencia internacional tiene esta danza? Pues en la actualidad muchísima. Con la apertura y con el auge, por decirlo de alguna manera, que ha tenido lo que es la cultura cubana en general en el mundo entero y la posibilidad de ser una potencia cultural, sobre todo en el mundo de la danza, los viajes de compañías ya fortalecidas en Cuba como el Folclórico Nacional y otras muchas compañías que trabajan lo que es la danza folclórica, no solo de origen pues africano, sino la danza folclórica en general, que viene desde los bailes campesinos hasta lo que es los bailes de salón y también la parte como afro. Pues con los viajes al extranjero, con los intercambios culturales, pues se ha hecho muy fuerte en la población extranjera y se han interesado por aprenderlo, y de ahí a que ya muchos profesores cubanos se hayan dedicado a prestar servicio en otros países del mundo, incluido México.
Justamente la siguiente pregunta es en relación con lo que acabas de apuntar, ¿no? ¿Qué presencia tendría en nuestra cultura mexicana esta danza? Si podrías profundizar un poquito más. Bueno, en el caso de lo que es la influencia de estas danzas acá en México, pues tenemos que remontarnos un poquito a la historia ya de la década de oro como del cine mexicano. Ya desde los años 50 habían algunos vestigios en lo que eran las llamadas mamboletas conocidas en Cuba. Aquí pues las revistas de ficheras, etcétera, que las rumberas pues traían una influencia de lo que era no tanto la rumba cubana en cuanto a movimiento, sino como en la música. O sea, mucha percusión y los movimientos eran como una mezcla de varios bailes de origen africano que se daban en Cuba. Entonces lo que hicieron fue como una evolución artística de todos estos bailes mezclados sobre ritmos de tambores. Entonces a partir de ahí comienza como a introducirse un poco pues este gusto por lo afro y sobre todo por el afrocubano directamente, ¿no? Ya después con la llegada aquí del conjunto folclórico nacional, años más tarde, como en el año 70 si mal no recuerdo, entonces fue que ya tuvo como un peso y se empezó como que ya a identificar que lo que entró en ese momento de la época de oro no era precisamente el folclore puro afrocubano, sino una evolución artística del mundo del cabaret cubano, junto con todo lo que tenía que ver con la parte afro, que hicieron esta recreación las famosas vedettes de esa época. Entonces ya empezó como que la gente, o sea, el público, el espectador, como a preguntarse, ¿no? Y a pedir ya más cursos, a venir ya más seguido aquí el folclórico nacional, con la llegada de una figura importante aquí, una figura cubana importante que es el maestro Manolo Vázquez. Él pues llegó con lo que era danza nacional de Cuba, o sea, ya con la parte como de la danza moderna, pero también por el gusto que tenía el público acá por la danza afrocubana, comenzó a dar talleres de afrodanza, donde mezclaba una parte de danza moderna con la danza afrocubana. Y por ahí empezó creciendo como el gusto y hasta la actualidad que hay muchos profesores cubanos aquí impartiendo ya lo que es el folclore afrocubano puro. O sea, ya con no aquella influencia, sino ya más hacia la raíz. Bueno, por último me gustaría preguntarte qué beneficios y compromisos requiere esta danza para quien la quisiera practicar. Pues beneficios, muchos. Beneficios viene desde el primero, que es la felicidad, el bienestar que genera estar en contacto con cualquier tipo de arte. En el caso de la danza, y no solo afrocubana, pues genera un estado en que la persona, a partir del conocimiento de su cuerpo, puede expresarse de otra manera. En el caso de la danza, por ejemplo, afrocubana, ayuda mucho a la coordinación, porque pues son muy específicos los pasos, ayuda mucho al desarrollo de la ritmática de la persona, del ritmo interno, de que tengan un conocimiento más de la música. Cuando uno comienza pues a bailarlo, a practicarlo, después de un tiempo de hacerlo, pues tu percepción incluso de la vida, de cómo te conduces afuera, de cómo caminas, cómo te desenvuelves en el espacio, todo eso cambia, ¿no? Y en el caso de lo que me preguntabas, ¿qué compromiso? Pues yo creo que el compromiso viene primeramente de quién imparte la clase, de quién está enseñando, ¿no? Porque qué enseñas, cómo lo enseñas, que la persona entienda qué está aprendiendo y cómo lo asume, no solo en el tiempo de la clase, sino en su día a día. El arte es, en sí, tiene implícito algo y es el cambio, ¿sí? Entonces la danza también. La danza tiene que tener en la persona el efecto de un desarrollo. Y el desarrollo no solo viene a nivel corporal, viene a través del cuerpo, de la conciencia y de todo lo que va a pasar después de que tú practiques danza. En el caso del afrocubano pues es lo mismo. Hay que saber de dónde viene, cuál es su historia y después cómo practicarlo, con quién practicarlo y hacerlo pues a diario, ¿no? Porque si ya buscas como pues la excelencia, pues lleva mucha más práctica. Entonces también va enfocado a pues cuál es el objetivo, ¿no? Que sea la persona que aprenda pues a fondo esto, o la persona que lo hace en algún momento solo por divertirse también. Entonces pues ahí va en qué enfoque, qué buscas, ¿no? ¿Hay una espiritualidad entonces? Sí, siempre.
en todo. La danza es una forma, en el caso de la espiritualidad, también de conexión con lo divino. No podemos olvidar que uno de los primeros lenguajes de conexión con lo supremo, con lo que creíamos que estaba sobre nosotros y que nos protegía o que estaba ahí en el ambiente, era la danza. La danza fue una de las primeras formas de rito, incluso de lenguaje en la humanidad. Antes del lenguaje articulado, pues estuvo el corporal, ¿no? O sea, la danza, a la lluvia, a los elementos de la naturaleza para que nos proveyeran de lo que necesitábamos para vivir. Entonces, no se puede separar de que la danza, por ejemplo, académica, tiene un origen en la danza ritual. Ok, pues muchísimas gracias. De nada a ti por invitarme.